controlan el poder corrupto y tiembla el clero por más que rece. Pobrecito el que atraviese con la tinta de mi pluma incorrectamente político, crítico y posguerrillera. Yo soy el hijo cantor de la clase obrera. Bien, este tema que acabamos de escuchar, el Ramper. El Ramper es la nueva propuesta de Jesús Bienvenido, en la que el teatro se mezcla con la música para crear un espectáculo que nos traslada al pasado y nos trae de vuelta al presente, que nos lleva al corazón de la guerra civil y nos muestra las heridas por cerrar, la paz por conseguir, la memoria por restaurar. En los años de la Segunda República, el carnaval había sido muy libre y la represión y los asesinatos fueron en venganza por escribir y cantar de temas políticos, pero sobre todo religiosos, resume el autor. Una libertad creativa cuyas costuras saltan hoy con las tijeras del odio que enarbola el franquismo sociológico y la memoria nostálgica de la dictadura. Lo que vamos a compartir a continuación es una entrevista realizada a Jesús Bienvenido Saucedo, quien interpreta a un payaso en la memoria histórica, el Ramper, el hijo cantor de la clase obrera, que rescata a las víctimas del franquismo, y esta entrevista fue realizada por nuestro compañero del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero. Lo escuchamos. El hijo cantor de la clase obrera. Hola, amigas y amigos de Argentina, compañeras del programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, oyentes de Radio Caput. Les habla desde España Juan Miguel Vaquero, periodista especializado en derechos humanos y memoria histórica. Y hoy les vengo a traer la hermosa y comprometida pieza teatral titulada El Ramper, compuesta e interpretada por mi amigo, el artista Jesús Bienvenido. Las tablas del olvido crujen a destiempo cuando Jesús Bienvenido sube a escena como el Ramper. La magia del circo hilvana un espectáculo músico-teatral que abre los cajones de la represión fascista y saca del armario a las víctimas del franquismo. Si no te araña, no es carnaval, dice el autor. Y por eso el hijo cantor de la clase obrera es un payaso en la memoria histórica. Una faena que desgarra las cunetas de las coplas carnavaleras. Una forma, acaso, de pintar la cara a la tiranía de la desmemoria. Hola Jesús, amigo, cuéntanos a los oyentes de Argentina, a las compañeras y compañeros del programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, cuéntanos, Jesús, ¿quién es el Ramper y qué cuenta esta obra? ¿Quién es el Ramper y qué cuenta esta obra de teatro musical? Bien, Ramper fue un payaso madrileño muy famoso en los años 20 y en los años 30, además de ser un personaje muy influyente para muchas personas que se dedicaban a la cultura. Tanto es así que también tuvo repercusión en el carnaval gaditano de los años 20, influyendo sobre autores tan importantes como Manuel López Cañamaque, que en 1925 sacó su murga Los Ramper Filarmónicos, inspirado en este payaso. En esta época de los años 20 tiene lugar el Carnaval de la Segunda República, un carnaval muy libre que luego a partir de 1936 pues va a tener consecuencias negativas y represalias y venganza para todos o para muchos de los autores, directores y componentes de los coros y de las murgas de aquella época, ¿no? El Ramper de Jesús Bienvenido se centra en un personaje ficticio que es Martín León, que está inspirado tanto en Manuel López Cañamaque como en otros autores represaliados y asesinados, como son Manuel León o Juan Sevillano. El personaje del Ramper, como digo, es un personaje ficticio.
que es apodado el Ramper, porque al igual que Cañamaque también escribe una murga, en este caso con el nombre de los Rampers catastróficos, y que es represaliado pues a partir de esta fecha, ¿no? De los primeros días del levantamiento. La figura del payaso es porque, bueno, en principio desde niño me llamaba mucho la atención en el tema del Ramper, ¿no? Y de cómo Cañamaque se había fijado en ese personaje. Y por otro lado, pues es una manera de contar esa parte de la historia de España desde un discurso poético a través del lenguaje del circo. Por eso elijo a este personaje, ¿no? Y por eso tiene el trasfondo del payaso Ramper, aunque no esté enfocada ni en su vida ni en el personaje en sí. Y Jesús, ¿por qué España ha ocultado de forma sistemática a las víctimas del franquismo y el derecho colectivo a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? ¿Por qué España ha ocultado de forma sistemática a las víctimas del franquismo y el derecho colectivo a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Bueno, yo creo que tratándose de una dictadura, lo que vino tras la guerra, pues era una manera de perpetuar el poder, de que nadie se levantara en contra del sistema, de que la gente viviera con miedo a las represalias y bueno, eso hizo pues que las propias familias empezaran a ocultar y a callar su verdad, ¿no? Y bueno, esta forma de control social a través del terror fue lo que se impuso pues durante toda la dictadura, ¿no? Yo, por lo que me cuentan mis padres y por lo que me cuenta la gente que viene a ver el Ramper, que bueno, ahí hay una historia muy bonita porque la gente viene y una vez que escucha y ve el espectáculo, pues como que tiene la necesidad de contarme su historia, la historia familiar, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo me cuenta eso, ¿no? Que no ya por las personas represaliadas, sino por toda la familia, ¿no? Que sufría las consecuencias y la gente optaba por el silencio, por callarse. Luego, tras la muerte de Franco, en la transición, pues bueno, se hace ese pacto del silencio que no sé si se puede entender de alguna manera, pues es por intentar, entiendo que los responsables lo harían por intentar que el país pues siguiera creciendo y saliera de esa oscuridad de 40 años, pero no lo repararon, ¿no? En otros 40 no lo repararon, entonces tampoco es muy entendible, la verdad. Así que bueno, ahora surge la necesidad de la gente de querer encontrarle sentido a aquello, de querer cerrar su herida, ¿no? Y es totalmente lógico. Y yo creo que es necesario que haya muchas voces en diferentes disciplinas, ¿no? En la música, en el teatro, en el periodismo, en todo lo que tiene que ver con la cultura, que denuncien y que muestren esa parte de la historia, pues que, bueno, que ha estado oculta, ¿no? Y hay que sacarla a la luz de la misma manera que hay que abrir las fosas y darle sentido a la vida de la gente. Y vivimos tiempos de auge de los discursos de odio, de este nuevo fascismo que se está viendo no solo allí en Argentina, aquí en España, en medio mundo. ¿Por qué es necesario hacer memoria? Vivimos tiempos de auge de los discursos de odio, de un nuevo fascismo. ¿Por qué es necesario hacer memoria? Bueno, pues como decía en la respuesta anterior, creo que es necesario y también por eso, ¿no? Porque la gente no conoce la historia, porque esa historia no la estudiamos en los colegios. Esa parte de la historia, ahí siempre nos contaron que hubo una guerra, que hubo un bando que venció y un bando que perdió y que luego pues hubo una dictadura de 40 años. Fin, nadie nos contó nada más, ¿no? Entonces es importante que se cuenten las historias personales de
de la gente, lo que ocurrió, para que las nuevas generaciones aprendan, para que no se vuelva de nuevo a repetir la historia, ¿no? Y sobre todo, pues ahora que tenemos a la ultraderecha, pues muy presente. A nosotros esa historia no nos la contaban en el colegio, pero sí que las familias, dentro de su núcleo familiar, pues sí que supongo, ¿no?, que todas las familias contarían su historia. Yo, por parte de mi familia, mi padre nació en el 31 y mi madre es del 40. Y bueno, mi padre era un niño, ¿no?, cuando en la época de la guerra, pero toda la posguerra la vivieron con miseria, bueno, también tenemos alguna historia de represión dentro de la familia. Entonces, pues bueno, eso luego se contaba, y eso es el run run que hemos tenido en la cabeza durante muchos años. La gente de mi generación, claro, eso lo teníamos de alguna manera presente poco, porque todas las familias, yo creo que intentaban avanzar y dejar eso atrás, ¿no? También a lo mejor el tema del silencio era por ocultarlo, por evitar el dolor, y todo el mundo pretendía avanzar, por lo menos así yo lo vi, ¿no?, en mi familia, superar no solamente el dolor, sino también la miseria que trajo todo aquello, ¿no? Y entonces, pues, eso a mi generación, pero a las nuevas generaciones, eso les coge tan lejísimo que sobre todo es importante procurarnos en salud, porque viene empujando otra vez lo mismo, ¿no?, con el mismo discurso, además. Entonces, la gente tiene que saber, la gente tiene que conocer, y creo que es un tema obligatorio. Yo fui maestro 20 años, y cuando se hablaba de la guerra civil, pues a mí había compañeros que me decían que yo estaba adoctrinando a los niños, ¿no?, porque contaba, pues bueno, lo que es la verdad, lo que se contaba en mi casa, ¿no? Y creo que ahora sería una obligación de los centros educativos, pues que la gente, los niños y las niñas, conocieran esa historia, ¿no?, y la conocieran de manera detallada. Y igualmente, pues como decía antes también, dentro del plano cultural, creo que es sumamente importante que haya muchas referencias de muchas historias que traten sobre el tema, ¿no?, para la concienciación de la sociedad y para el rechazo, pues, de todas estas políticas que están ahí empujando, ¿no? Y no solo empujando, sino convenciendo. Y Jesús, para terminar, si quieres enviar un saludo a las compañeras y compañeros de Argentina, que de hecho están viviendo ya en carne viva el drama del populismo y la rapiña neoliberal. Por cierto, ¿te gustaría llevar el rampe a Argentina? Yo estaría encantado de que lo hiciéramos de la mano también de mi libro, El País de la Desmemoria. Bueno, y por último, pues nada, mandar un saludo a los compañeros y a las compañeras de Argentina, ¿no?, que están viviendo en primera persona, pues, este drama de la política neoliberal. Ya vimos el otro día a Milei aquí en España, y bueno, con toda la camarilla, dime con quién anda, ¿no?, y te diré quién eres. Y bueno, eso es lo que vemos y lo que tememos también, ¿no?, ese populismo, ese circo mediático. Y lo vemos también con el miedo, pues, de perder todo lo que hemos ido construyendo como país en estos 40 años, ¿no? La presencia de la ultraderecha sería un cerrojazo a la cultura, al avance, a los derechos sociales, y bueno, no sé cómo es un discurso tan básico, tan lleno de odio y tan ilógico, pero convencen, ¿no? Convencen, pues, precisamente por eso, por el desconocimiento, por la falta de memoria, en definitiva, ¿no? Entonces, por eso es importante, como decía antes, que haya muchas voces en torno a este tema. Y bueno,
Yo estoy súper contento de haber hecho este Ramper, ¿no? Porque, bueno, era un tema que yo veía necesario. Para mí el arte implica un compromiso y tenía mucha necesidad de contar esta historia. Me lo planteé de muchas maneras porque, claro, es un tema muy, muy duro y muy dramático. Por eso, como decía al principio, elegí pues eso, ¿no? El lenguaje del circo para contarlo. Pues bueno, hay un poco también está el humor presente, porque a través del humor pues se llega mucho también a la gente, ¿no? Creo que la cultura en general y la música y la poesía en particular son capaces de penetrar en el corazón de la gente, y por eso creo que lo que los músicos, los cantantes, los poetas, pues tenemos también esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que también, hablando de redes sociales, por ejemplo, la gente que podemos llegar a mucha gente a través de las redes, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no? Bueno, y yo me preguntabais antes si me apetecía llevar el Ramper a Argentina. Yo estaría encantado. Creo que sería buenísimo, ¿no? Yo ya se lo comenté a mis compañeros y creo que ya están haciendo las maletas, incluso por si acaso, ¿no? En serio, nos encantaría poder mostrarlo a cuanta más gente mejor. Y aquí en España la verdad es que nos está funcionando muy bien. No llegamos a 1 año y medio y ya van pues más de 60 representaciones, ¿no? Y esto sigue y nuestro interés es llevarlo por todos los puntos de la geografía española. Y si pudiéramos llevarlo a otros países, pues para nosotros sería maravilloso. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y por permitirme pues que hable de mi trabajo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, el Ramper. Y gracias, compañeras y compañeros del programa Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Gracias a Radio Caput. Seguimos caminando y seguimos haciendo memoria contra el olvido y la impunidad. Realmente gracias a ustedes, tanto a Jesús Bienvenido Saucedo como a vos, Juan Miguel Vaquero. Decía Cecilia.